¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a las pantallas de Radio Televisión Marbella, bienvenidos a una nueva edición de La Tertulia, ese espacio en el que semanalmente nos asomamos a sus casas para hablar de diferentes cuestiones de actualidad. En el día de hoy vamos a hablar de dinero, vamos a hablar de algo que seguramente todos han notado, del alza en el precio de la vida. Han subido los carburantes, han subido alimentos básicos, han subido los suministros, han subido las hipotecas. Son cuestiones que están haciendo peligrar muchas economías familiares, que están poniendo en jaque a mucha gente. Y hoy queremos hablar de eso. Queremos explicar los orígenes, queremos saber de dónde ha venido, queremos saber cuánto tiempo va a estar con nosotros este alza de precios, queremos saber qué hacer. De todo eso vamos a hablar en el día de hoy aquí en Radio Televisión Marbella, en La Tertulia. Voy a presentarles a nuestros primeros invitados, a nuestros invitados en esta primera parte del programa. Está con nosotros Francisco Urbano, que es economista. Hola Francisco, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, indispensable contar en el día de hoy con un economista. Muchísimas gracias por acompañarnos. A vosotros. Y está con nosotros también María Cervantes, que es la delegada en Málaga de OCU. Hola, ¿qué tal María? Muy buenas. Hola, muy buenas tardes. La Organización de Consumidores y Usuarios, bueno, pues queremos saber también, obviamente, cómo nos está afectando esto y cómo lo perciben ellos. Lo primero que voy a hacer es preguntarles precisamente por eso, desde su ámbito, cómo están percibiendo este aumento de los precios. No sé si con más consultas, si con más reclamaciones. ¿Lo estáis notando? Francisco, en primer lugar. Se nota en el bolsillo de todo el mundo, entiendo. Bueno, María nos dirá más de más reclamaciones, porque seguramente tendrá muchas por la labor que ellos hacen, ¿no? Pero efectivamente lo que hay en el sector es más preocupación, ¿no? Preocupación de que el otro día creo que la electricidad estaba a 60, ahora subía a 100 y algo. O sea, estamos viviendo un momento de incertidumbre en el precio, pues, de la electricidad, de los carburantes, de los alimentos, o sea, cosas muy básicas. Y toda incertidumbre en términos económicos lo que produce es un parón económico y no sabemos en qué va a acabar. O sea que al final no vamos a ponernos pesimistas, ni muchísimo menos, pero la incertidumbre en economía nunca gusta. Exactamente. Vosotros, María, entiendo que habéis multiplicado el número de reclamaciones que recibís. ¿Atendéis a más gente? ¿Lo estáis notando? Sí, además las consultas son prácticamente todas generalizadas en el mismo sentido. La gente está preocupada, aún no alarmada, pero sí que un poco consciente de que sus ingresos son los que son y los precios pues no hacen nada más que subir. Y entonces, pues claro, están bastante afectados. A ver, yo primero me voy a preguntar por los orígenes, Francisco, como economista. ¿Esto de dónde viene? Se ha hablado mucho de la guerra. No sé si es una cuestión de una sola cosa o de diferentes factores que originan que nos veamos con esta situación de alza de precios en diferentes campos. Bueno, el motivo principal, y mira, ayer se publicó un Real Decreto que he traído, es de flexibilizar las hipotecas que hay, los tipos de intereses, periodo de carencia, novarla, más plazo, o sea, al final tener la deuda más tiempo y buscar una fórmula que sea más liviana de mantener, ¿no? Pero en la exposición de motivos de la norma, lo primero que dice es que la situación de la guerra ha provocado una intensa subida de los precios a nivel global, motivada por el componente energético y los alimentos. Yo creo que bueno, está claro, la guerra ha hecho, pero bueno, hablamos de la guerra en la época del coronavirus, que hemos estado en casa y demás. Ha saltado la crisis de los microchips, vas y compras un coche y ahora te dan 7 meses, 8 meses, 9 meses para que venga un coche, una cosa que nadie nos podíamos pensar. O sea, yo tengo clientes del sector del automóvil y cuando me lo explicaron realmente me decían la cantidad de microchips que llevan, y yo creo que todo eso también se fundamenta en una falta de preparación o de previsión de lo que puede pasar. Al final hay que buscar energía que sean renovables, que sean económicas y que sean baratas. Es increíble, y eso lo sufriréis vosotros más, que una familia estándar tenga que pagar una factura brutal de la luz por tener una calefacción. Y aquí vivimos en un sitio de costa donde eso no afecta, pero quien vive en el norte, ahora se está hablando del turismo de invierno, y al final una familia que vive en países nórdicos le sale más barato alquilarse algo aquí, venirse, disfrutar del buen tiempo, de nuestra economía barata para ellos y del buen clima que tenemos, y ahorrarse esa factura inmensa de la luz. O sea, fíjate a qué punto hemos llegado. Y entonces, pero claro, eso lo trasladamos al ámbito nacional, y esta subida de precios, la verdad es que es un disparate
lo que se ha producido en luz, en alimentos, en combustible, simplemente llenar el tanque de gasolina para ir a trabajar. Y ahora han dicho que van a quitar la bonificación que hay, he oído, vamos, no estoy muy al día. Y si eso lo subimos al incremento de los tipos de intereses, pues la verdad es que para las economías más reducidas el panorama, la foto que tenemos ahora mismo no es buena, manteniendo los empleos. Sí, que es otro tema del que hablaremos. Sin entrar ahí. Efectivamente. María, hemos hablado del aumento en el precio de la gasolina, de los suministros, de la alimentación, de las hipotecas. No sé si hay alguno de esos campos que vosotros notéis más, que esté recibiendo más reclamaciones o realmente por lo que se reclama es por el aumento en general del precio de la vida. Hombre, aquí siempre tenemos un sector estrella que es el tema de la energía. En las energéticas sí que recibimos muchísimas reclamaciones, pero no van tanto por lo que es el precio, que también, pero más bien por el tipo de comercialización que hacen, porque al final les prometen unas tarifas. Por ejemplo, una reclamación muy frecuente es el tema de las tarifas planas de la luz que se ofertan, que la gente está contratando mucho porque al final es un gasto que tienen fijo, pero es una cantidad estable y pueden hacer sus previsiones, y luego se están dando la paradoja de que no se enteran que esa tarifa plana que están contratando lleva a su vez una serie de kilovatios y si lo superan igual le van a tarificar adicionalmente con un coste más caro los kilovatios. Entonces, claro, ese punto yo creo que está siendo una de las reclamaciones más frecuentes que tenemos en la OCU. ¿Lo ponen fácil las compañías para, por ejemplo, cambiarse de tarifa? Que es algo de lo que también se está hablando mucho en los últimos días. Bueno, depende de la compañía, sinceramente. Sí que hay compañías que sí que facilitan bastante la tarea, hay otras que no tanto, y otras que parece que te van a hacer el cambio y al final no te lo hacen. Entonces, claro, esto es como todo. Cuanto más grande es la compañía, más fácil lo pone. Cuanto más pequeña es, más difícil. ¿Por qué? Porque al final las grandes también tienen oficinas de cara al público, donde en un momento dado no tienes que hacer ese cambio por teléfono. Y no es lo mismo, la verdad, hacerlo por teléfono que hacerlo en un local de cara al público, que suele tener mejores resultados. Entonces, ya digo, pues depende un poco de cada compañía. Francisco, eres economista, entiendo que futurólogo no, pero yo por si acaso pregunto, ¿hasta cuándo esto de los precios altos? No sé si hay alguna previsión de que pueda llegar un determinado momento en el que la situación se estabilice, o esa incertidumbre de la que hablabas al principio se mantiene también con respecto a eso. Bueno, yo no conozco ningún economista que haya acertado, porque al final hace una previsión y luego surge otra cosa y tampoco. La verdad es que no lo podemos decir. Hemos estado, yo creo que aproximadamente 6 años, donde el Euribor ha sido cero, incluso en tasas negativas. Nadie nos podemos esperar eso, nadie nos podemos esperar que el Euribor fuera cero o tuviera una tasa negativa, y hemos estado pagando las hipotecas con el diferencial solo. Luego, hombre, gracias a instituciones como ellos, por ejemplo, o cualquier otra, pues al final los bancos, que es la gran lucha que tenemos, es que por teléfono las compañías grandes te puede atender una persona, pero es que hoy al final es muy difícil que te atienda alguien, incluso la administración. Una gran queja hoy en día, ir a la agencia tributaria que te atienda es difícil. Hay que pedir un número, que sí, todo por teléfono. Y estamos hablando de la agencia tributaria, que estamos hablando de funcionarios públicos para dar un servicio al contribuyente. Cuidado, que aquí el contribuyente al que hay que servirle, no al contrario. Correcto. O sea, el contribuyente tendrá que pagar y la administración tiene que servir. O sea, que da ese servicio, no... Que nos equivocamos, que no estamos hablando de una empresa privada, pero ya en empresas cuesta que te atiendan, ¿no? O sea, y en los bancos, pues al final con todo esto va uno a un banco y cada vez más difícil tener una hipoteca. Las comisiones, como te descuide y no ingrese la nómina o tal, me imagino que tendrá reclamaciones. Yo el otro día estuve viendo una cuenta que tenía, pues tenía ahí y digo, oye, aquí me han cobrado al final en un año casi 200 euros por tener una cuenta. O sea, esto es impensable. Hay comisiones por transferencia y por cualquier otra cosa, que es un disparate, que esto no pasa en otros países europeos. O sea, y al final pues se ha disparado todo. El Euribor lo hemos tenido 6 años negativos. Esto no se nos hubiera ocurrido. Realmente ha sido una cosa buena. ¿Qué va a pasar? Pues estamos casi rondando el 3. Yo espero que no sobrepase, y la guerra iba a durar un tiempo y ahí estamos, no sabemos lo que va a venir después. Efectivamente. Entonces, bueno, toda una incertidumbre. Yo creo que eso se estabilizará
espero que se estabilice, pero no podemos decir con certeza absolutamente nada, ¿no? Hablabas antes de un tema, por ejemplo, el de las comisiones bancarias. No sé si, María, por el tema de comisiones bancarias tenéis también reclamaciones. Te quería preguntar por eso. Y para cualquiera de los dos, no sé si alguien se puede animar a explicar, si es que nos entra en la cabeza, que no es tan fácil, lo del tope del gas, que no sé si también es algo que genera reclamaciones. Bueno, empezando por el tema de las comisiones. Y una última comisión muy curiosa que se ha sacado uno de los bancos más importantes aquí en la provincia es una comisión del 0,60 por cada apunte que tengas en la cuenta. Me parece un auténtico despropósito, francamente. Ya tenemos bastante, yo creo que con las comisiones que tenemos de administración y mantenimiento, me parece que es más que suficiente. Y es que son 60 céntimos se cobra por el apunte en cada cuenta. apunte. Es una barbaridad, o sea, es un auténtico disparate. Claro que tenemos reclamaciones, sobre todo también, por ejemplo, una muy clásica es una persona que solamente tiene en el banco domiciliada la hipoteca, no tiene absolutamente nada más y le cobran comisión por mantenimiento de cuenta cuando la ley lo prohíbe expresamente. Esa es súper frecuente. Y realmente, bueno, hombre, yo entiendo que los bancos evidentemente tienen que comer y tienen que hacer su negocio, pero ¿a qué precio? O sea, ¿y con qué transparencia? Porque tampoco es algo de lo que te avisen cuando tú vas a abrir una cuenta, exactamente de qué comisiones vas a tener y luego aparte te las van cambiando y tú realmente puedes hacer poco o nada, solamente cambiarte de entidad, así que está el tema un poco complicado. Y de lo del tope del gas en la factura eléctrica, el por qué repercute en los consumidores, no sé si sobre eso tenéis también reclamaciones. Entiendo que sobre todo por parte de la gente preguntando qué es exactamente eso, porque explicar algo de la factura de la luz se ha vuelto complicado, ¿no? Cada vez más complicado, lamentablemente, porque no es una factura transparente. Además, si tú coges una factura y pese a las últimas regulaciones que ha habido para intentar de hacer esa factura un poco más entendible para la gente, realmente seguimos sin entender qué es lo que dice la factura de la luz y por qué te están aplicando algunos ajustes, que además en muchos casos incluso ese ajuste supera el importe del resto de la factura. Entonces, es un disparate, de verdad. Deberían de hacerlo de una manera que cualquier persona pudiera leer su factura de luz y entender perfectamente qué es lo que dice ahí, pero lamentablemente es que no es como está ahora. Es complicado, sí. Vamos a ir con el tema hipotecario. Francisco, no sé si estáis teniendo también muchas solicitudes para hacer ese cambio de hipoteca, de una hipoteca variable a una hipoteca fija. No sé el mercado hipotecario cómo se mueve ahora mismo, si es fácil hacer ese cambio y cuestiones en las que debamos fijarnos a la hora de hacerlo. Bueno, realmente no es parte de nuestro negocio, nuestro despacho, ¿no? El dedicarnos a eso. Y la norma se aprobó ayer. Yo me imagino que habrá casos y en la calle, bueno, tomando un café y la familia, tal, ya hay gente un poco, oye, ¿me afectará o no me afectará? Porque al final la gente tiene esa preocupación cuando hemos estado viviendo al Euribor 0 y ahora estamos al casi el 3. Yo no sé si es el momento tampoco. Es una pregunta también sobre si nos hemos confundido a la hora de solicitar hipotecas variables cuando hemos visto que aquello estaba muy barato. ¿Pero por qué? Porque no hemos previsto la guerra. Una posible subida de tipos. Es muy complicado. Yo personalmente creo que no es el momento de pasar la hipoteca a y corrígeme si me equivoco, a un tipo fijo. Porque ahora que los tipos están subiendo, lo pasamos a uno fijo, el fijo va a ser alto, cuando el fijo era bajo antes. Sí, quizás este sea el buen momento para contratar un tipo. El tipo fijo siempre es más alto que el variable. Siempre el fijo ha sido más alto que el variable, un poquito más alto, y lo que te dice, bueno, ahora va a pagar un poquito más, pero si sube el variable, pues tú estás protegido. Pero claro, si ahora cuando el fijo está alto y está al 3, yo no sé a cuánto estarán, pero me imagino que un fijo estará al 4 o al 5 ahora mismo. No lo sé, pero si el Euribor está al 3, estará al 4 o al 5. Y condenarte los 10, 15 años que queden de hipoteca o 20 al que le quede, que a mí me hace mucha gracia porque he estado leyendo en el Real Decreto que la hipoteca, los plazos han bajado del 17 que había antes de media al 10. Yo creo que yo la gente de la calle no tienen hipoteca 10 años, los tenían 20 y la sacaron a 30 y alguna entidad creo que la sacó hasta 40. Sí, sí. Y si al final llegamos a un 10 es por esa masa de no residentes que coge una hipoteca porque a lo mejor tienen su dinero invertido fuera y demás y no le interesa traerlo y desinvertirlo
y la cogen a un corto plazo, pero no, los ciudadanos de a pie no creo que tengan hipoteca a menos de 10 años, no es habitual. Con lo cual, hombre, muchas veces lee uno esto en un BOE y te lleva o a que te están tomando el pelo o a una confusión, ¿no? O sea, yo cuando voy a tomar café voy a preguntar, oye, ¿quién tiene hipoteca aquí a menos de 10 años? No lo veo, ¿no? Entonces, yo no creo que sea el momento, que igual me equivoco, de pasar a un tipo fijo ahora que el tipo está alto. Yo creo que habría que esperar, trincherarse y ver si baja y a lo mejor, si acaso, hacerlo cuando el tipo de interés esté bajo, porque al final te estás condenando a 10, 15 o 20 años que te quede hasta este tipo fijo que te van a marcar hoy. María, en OCU, temas hipotecarios, no sé si estáis recibiendo también reclamaciones y si dais algún tipo de recomendación a la hora de estudiar un posible cambio de un tipo de hipoteca a otro. Pues sí, precisamente una de nuestras consultas más demandadas últimamente, que es gente que tiene su hipoteca a tipo variable, que por cierto ya más de 10 años. Puede ser a más de 10 años, sí. ¿Vale? Más bien 25, 30 años. Sí. Y claro, quieren ahora pues pasarla a un tipo fijo. La última consulta que yo tengo, que precisamente es de esta mañana, la entidad no estaba facilitando tanto el cambio al tipo fijo, sino que estaba ofreciendo como alternativa un periodo de carencia, que es otra alternativa que también, que también dan. Se le ha recomendado a esta socio en concreto que trate de hacer una subrogación con otra entidad, que también es otra posibilidad para intentar conseguir una rebaja de tipo. Yo estoy un poco en lo que comentaba. Yo creo que un tipo fijo del 4 o 5% desde mi punto de vista no es interesante, precisamente porque la vida de un préstamo no va a ser los próximos 10 años, sino va a ser 25 o 30 años, y durante ese tiempo Dios quiera que los tipos o el Euribor esté más bajo y sea más interesante tener un Euribor con un diferencial que seguramente te vaya a ser inferior a un tipo fijo. Entonces, yo tal y como está la cosa, tampoco soy muy partidaria, salvo que sean unas circunstancias muy concretas de una familia y que sí que se vea que puede ser interesante. Pero si no, nosotros tampoco es que lo estemos recomendando esto como con una especial alegría, sino más bien tratamos de que sean cautos, efectivamente, que intenten aguantar el temporal y a ver un poco cómo va evolucionando. Bueno, y renegociar no solo con el banco propio, sino además con otras entidades, que al final ¿también? Una hipoteca es una negociación, no deja de serlo, ¿no? Efectivamente, y a lo mejor así, con otra entidad, sí consiguen unas condiciones que les sean más interesantes, pero aparte he comentado lo de la carencia, pero la carencia estaría muy bien, pero es que le estaban pidiendo, en este caso concreto, suscribir seguros por alrededor de 3.000 euros, que es muchísimo en comparación con una cuota hipotecaria, y el ahorro que va a tener al final no es tanto, la verdad. Entonces hay que ser cautos a la hora de valorar las circunstancias o las características que te están dando nuevas en la entidad financiera. Pero sí, yo claro. querría decir una cosa y dejar sobre la mesa que la realidad es que cada vez que uno va al banco a algo, te aprovechan para venderte una cosa que tú no quieres. O que no necesitas, en el mejor de los casos. Bueno, que no necesitas o que no quieres. Y yo siempre digo que cualquier cosa que te proponga un banco no lo aceptes. Eres tú el que tiene que pensar lo que quiere, estudiarlo e ir por ello. Y no aceptes porque es la otra parte. Y coincido con María, efectivamente, ahora el que no pueda pagar la hipoteca, pues negociar esa carencia. ¿Me están vendiendo usted un seguro de qué? Si vengo porque no puedo pagar, ¿cómo me va a vender usted un seguro de 3.000 euros, creo que he oído, cuando mi vivienda es la garantía sobre esa deuda? Y lo que vamos a hacer es novar el plazo para tener yo un periodo de carencia o aflojar esa carga y poder hacer frente a ella. ¿Cómo me va a cargar usted con 3.000 euros si la filosofía de esto es totalmente distinta? Y cada vez que vamos, pues nos quieren vender algo, a pesar de el cierre de cantidad de oficinas, los despidos masivos de la banca, y esto cuando éramos chicos, no me acuerdo cuál era el juego que decía, la banca siempre gana. Pues de mayores la banca siempre gana. En la exposición de motivos nos dice, y ahí sí coincido, que antes de esta subida de tipo de intereses, 3 de cada 4 hipotecas se hacía a tipo fijo. Pero claro, porque estábamos a cero o a tasas negativas. El tipo fijo bajaba también. Claro, el tipo fijo era muy bajo, entonces tú decías, bueno, pues a un 1,5, bueno, pues hago la hipoteca 20 años y ya puede caer un chaparrón que sigo al 1,5. Pero claro, al 3 más el diferencial que le metan,
ya no lo veo. Y la mentira estaba aquí, la mentira con cariño lo digo, ¿no? La mentira que no es lo palpable en la calle, o al menos para los españoles de a pie, que dice que el plazo medio ha bajado de los 18 años, que era en 2017, a apenas 10 años en finales del 2021. No me diga. 2021 el español de a pie que pedía una hipoteca no la pide a menos de 10 años. Correcto. Es verdad. Bueno, pues se nos está acabando la primera parte, pero antes de acabar, Francisco, yo te quiero preguntar si hay algún tipo de consejo genérico, milagros no se pueden hacer, pero consejos destinados a las pequeñas economías, a las economías familiares, que probablemente son las que peor lo están pasando, sobre cómo capear este temporal, entre comillas. Bueno, me hace una pregunta muy difícil, ¿no? Difíciles, sí. Yo creo que María está más capacitada para decir eso, porque si ella se ha estudiado lo de la factura de la luz, que yo confieso aquí que yo no he leído la mía, no he querido ni leerla, por lo de difícil de entender. Digo, no podemos dedicar las pocas neuronas que tiene ya uno en una factura de la luz. Bueno, yo creo que al final cuando los ingresos son los que son y no hay otro, pues en otra época lo que hay que analizar son los gastos que tenemos. Y esto es como una cuenta de resultados de una sociedad. Oiga, mire, los ingresos bajan, pues para seguir en positivo tenemos que irnos a la partida de gastos y analizar todos los gastos. Y ahí es donde sí nos la dan. Nos la están dando con la luz, nos la están dando con el combustible, nos lo están dando con todo y nos lo están dando con la banca. Y yo creo que ahí es el momento de sentarse, que muchas veces contrata uno cosas a lo loco, deprisa, corriendo, tal, y darle una vuelta a todos esos gastos que uno tiene, un poco repensarlo lo que y estudiar opciones mejores, pero cuidado, que nadie da duro a 4 pesetas, o sea que analizarlo, porque al final lo de la luz es eso, nos están llamando al mediodía, por la noche, cualquier número. El otro día me llamaba una empresa de Madrid y me decía, llevo toda la semana llamándote y no me coge. Digo, pues es que veo un teléfono de Madrid y me da miedo porque me están llamando el de telefonía, el de la electricidad. ¿Usted es responsable de la factura de la luz? ¿De qué factura? Y hay un bombardeo absoluto vendiendo, y cuando te venden por teléfono se pierde el trato personal. Y si no te enteras con la persona, por final va a la oficina para que te lo explique, y eso se ha perdido. Y eso hace que las contrataciones que hagamos pues no sean las que deberían de ser. Y ahí es donde nos está costando el dinero. Yo creo que eso, revisar los gastos. Pues María, antes de que te marches, yo te quiero preguntar, porque hace nada, unos días, OCU sacaba una nota que decía que el 99%, no el 80 ni el 90, el 99% de las rebajas que se anuncian no son tales. ¿Qué pasa con el Black Friday, por ejemplo? Bueno, pues estamos descubriendo una práctica muy extendida, que es que sobre el precio sobre el que se hace la rebaja, no toman el que dice la ley, que es el más bajo de los últimos 30 días, sino que toman el precio que haya el día antes de efectuar la rebaja. Entonces, claro, nos estamos encontrando que artículos que, por ponerte un ejemplo, hace 15 días costaban 100 euros, a la semana de antes costaba 150 euros y ahora en el Black Friday te lo venden como que cuesta 100 euros. Entonces, que ya costaba. Claro, es que no ha bajado absolutamente nada, realmente era el mismo precio, y eso pues lamentablemente es una práctica que estamos detectando muchísimo y que estamos poniéndola en boca de todos, pues para tratar de luchar contra ello, porque hay una ley que todos tenemos que respetarla y cumplirla. Que no nos dejemos cegar con las ofertas, porque no siempre son ciertas. Bueno, de hecho parece que el 1% es cierta. Sí, ¿no? Lamentablemente de momento es así, esperemos que la cosa cambie. Ojalá. Bueno, pues María, Francisco, muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy, por ayudarnos a entender un poquito más este alza de precios y, bueno, encontrar fórmulas sobre lo que tenemos que tener en cuenta. Muchísimas gracias a los dos. Gracias a ti. Y a todos ustedes, vamos a hacer una breve pausa, no se marchen, seguimos aquí en Radio Televisión Marbella, seguimos en la tertulia hablando de los altos precios. Hacemos una pausa y volvemos ahora mismo, hasta ahora. Pues aquí seguimos en Radio Televisión Marbella hablando en el día de hoy de ese alza de precios en tantas y tantas cosas, algo que nos afecta a todos, que seguramente estamos notando todos en nuestra economía, en la familiar.
Bueno, vamos a presentar en primer lugar a quienes nos acompañan en esta segunda parte para seguir debatiendo en torno a este alza de precios. Está con nosotros Dan Ortuño, que es empresario, entre otras muchas cosas. Hola Dan, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Muchísimas gracias por acompañarnos siempre. A vosotros, un placer. Y está con nosotros también Alejandro Bueno. Alejandro es el responsable de acción sindical del sindicato Comisiones Obreras. Hola Alejandro, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas, encantado de estar aquí. Muchísimas gracias por acompañarnos también, por supuesto. Yo voy a empezar para contextualizar un poco, os voy a empezar preguntando directamente en vuestro ámbito cómo se está repercutiendo esta subida de precios. ¿Lo estáis notando? Porque entiendo que vuestra actividad no está siendo la misma que era hace un año. Vamos a poner un ejemplo. Dan, ¿cómo lo estás notando? Hombre, no es sorprendente decir que en todos los ámbitos la cosa está muy complicada. Estamos atravesando una situación de crisis mundial provocada por la guerra que hay en Ucrania y que afecta directamente, entre otras muchas cosas, a la producción de energía. A partir de ahí, pues esto es una cadenita y todos los elementos que hay en el tablero se ven afectados. Sí, está afectando seriamente. Vosotros, como Comisiones Obreras, ¿en qué lo estáis notando? ¿En qué estáis notando que la cosa está diferente a como estaba hace un año? Pues en primer lugar decir que hay que recordar que venimos de 2 años que ha habido cientos de trabajadores en un ERTE COVID. Desde marzo del 2020 hasta abril del 2022 hemos tenido a un gran número de trabajadores y trabajadoras incluido en expediente de regulación de empleo, por lo tanto ya eso ha supuesto una pérdida de poder adquisitivo y más aún ahora con un IPC en un 7,3 y un IPC y un subyacente, una inflación subyacente en un 6,3, pues evidentemente los trabajadores han tenido una gran pérdida de poder adquisitivo. A ver, Dan, desde el punto de vista empresarial, ¿en qué os ha afectado la crisis? Vuestras facturas de la luz, vuestros suministros y demás, ¿cuánto habéis notado que han subido? Hombre, el tema de la luz es un tema medular y clave para cualquier empresa, por muy pequeña que sea, como en mi caso, ¿no? Pero si vamos a un ejemplo de producción, digamos, de alimentación, por ejemplo, tú estás produciendo, comentábamos antes a micrófono cerrado, magdalenas, evidentemente la factura de la luz se ha disparado entre un 20, un 25, 30% en algunos casos. Ha habido picos realmente dramáticos del coste del kilovatio hora y comentábamos antes también a micrófono cerrado. ¿Cómo no repercutes o cómo repercutes ese aumento en el coste de producción? Porque también tienes trabajadores, tienes que repercutir moderadamente esos precios a tus clientes, porque de repente pierdes a tus clientes. Es un equilibrio, lo comparábamos antes con afinar un violín. Es muy complejo a nivel trabajador, a nivel empresa, a todos los niveles. Alejandro, desde el punto de vista sindical, ¿se puede decir que los trabajadores están perdiendo poder adquisitivo? Rotundamente sí, los trabajadores están perdiendo poder adquisitivo y sobre todo a través de los convenios colectivos de aplicación. Tenemos muchísimos convenios colectivos de aplicación pues que están paralizados. No sé, pongo ejemplos pues de convenios colectivos, el convenio colectivo de oficina y despacho de Málaga, que está paralizado desde 2018. Tenemos convenios estatales con afectación provincial igualmente paralizados y por lo tanto aquí la clave es las mesas de negociación de esos convenios colectivos, pues hay que desatascarlas porque evidentemente la riqueza va a llegar a los trabajadores a través de esos convenios colectivos y a través de los salarios. Si los convenios colectivos están parados o las subidas salariales son ínfimas, pues evidentemente los trabajadores no van a notar ese poder mejorar su poder adquisitivo, es evidente. Por lo tanto, desde aquí lo que queremos es que los empresarios, pues las patronales, pues sean responsables en la mesa de negociación y podamos pactar salarios decentes. Voy a saludar a un tercer invitado, una tercera pata de este banco del que estamos hablando en el día de hoy aquí en la tertulia. Voy a saludar, creo que ya nos escucha Antonio Rodríguez. Antonio es el secretario provincial de COAG en Málaga y creo que ya le vemos. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué hay? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, antes de nada, por acompañarnos. Nada, muchas gracias a ustedes por invitarme. Hoy estamos hablando de la economía, de cómo han subido los precios en diferentes ámbitos. Uno de ellos es el de la alimentación. Hay productos básicos, productos frescos, hay huevos, leche, etcétera, que han subido una barbaridad su precio. Y el consumidor en muchas ocasiones se pregunta ¿por qué? Yo te voy a trasladar esa pregunta, Antonio. ¿Por qué han subido los productos básicos?
Por varias razones, han subido por varias razones, pero fundamentalmente en este momento nos estamos dando cuenta de esas subidas tan grandes por el coste, el elevado coste de producción que estamos teniendo, ¿no? Hay que tener en cuenta que con lo que alimentamos a los animales y con lo que producimos, pues en el último año ha subido pues 40, 50%, 60%, muchos productos de ellos, y mucho más si hablamos de abonos y otros productos, ¿no? Ujú. Y también hay que decir que aquí se está produciendo alimentos de calidad con unos estándares europeos, con una seguridad alimentaria, pero que la mano de obra barata de Europa somos los productores de alimentos y así no podemos seguir, ¿no? Así no podemos seguir y ahora se nos ha juntado este elevado coste de producción. Pero es verdad que el comer era lo más barato, es verdad que comer no se le echaba cuenta y eso se ha acabado. Defíneme la situación del campo en España. ¿Cómo la definirías? ¿Cómo la calificarías? Pues la situación del campo en España la podemos calificar como caótica, donde todos los compañeros agricultores y ganaderos están cerrando explotaciones día a día, donde me atrevo a decir que no muy a largo plazo va a haber falta de alimentos. Y eso es así de claro. No lo queremos reconocer hasta que lleguemos al lineal y nos encontramos que es verdad que están faltando. Mira, hace un año y medio estábamos de movilizaciones con el sector vacuno de leche en Andalucía. Los ganaderos estaban cobrando el litro de leche 32, 33 céntimos el litro de leche, hace un año y medio o así. De ninguna de las maneras se podía seguir produciendo. No había posibilidad. Las personas, los ganaderos, estaban arruinándose, trabajando ellos y toda su familia y arruinándose día a día. Cuando es más fácil pasarse al otro lado, dejar de ser la resistencia y pasarse al otro lado, nos vamos a la lista del paro todos y a cobrar y aquí se ha terminado el rollo, ¿vale? Pues estaban cobrando 32 céntimos cuando un litro de leche en aquel momento pues estaba en 42, 44, 45 céntimos producirlo. Ha habido un año muy difícil donde no es culpa de la guerra de Ucrania lo que nos está pasando, pero sí es verdad que la guerra de Ucrania está poniendo de manifiesto las políticas que llevamos haciendo durante varias décadas. Y no estoy hablando de color político, unos y otros, porque poco han hecho ni uno ni otro, ¿no? Y me refiero que los países, cualquier país que se digne, no puede dejar la alimentación en manos de terceros países, de acuerdos con terceros países, donde nosotros de ninguna de las maneras podemos competir con una mano de obra sin asegurar, sin absolutamente nada. Nosotros no podemos competir con un trabajador marroquí, ¿no? Europa quiere que seamos así. No podemos. A cambio tenemos una alimentación de calidad. Termino el ejemplo del vacuno de leche. Estábamos diciendo en aquellas movilizaciones, julio, agosto, septiembre del 21, que nos íbamos a quedar sin leche, que luego la echaríamos en falta. Pues oídos sordos todo el mundo, tanto la distribución como el consumidor. Aquí vamos a dejar de ser irónicos ya y vamos a centrar las cosas en su sitio. Que está muy bien ponerse del lado del otro, pero a la hora que me toque a mí, mira, mientras más barato, mientras menos, y no me importa quién lo produzca o cómo lo produzca. Y eso está pasando. Pues se mataron tantas vacas de leche que en este momento grandes lineales, cadenas de distribución que todos conocemos, hace una semana salían diciendo con comunicados de prensa que es que los suministradores no les suministramos leche. Mire usted, es que nosotros producir alimentos no es darle a un botón y al momento salen los alimentos, y cuando se rompe, se destroza el tejido productor, pues esto es lo que nos vamos a ir encontrando. Un par de preguntas más, Antonio. Me transmites un panorama muy complicado que entiendo, en primer lugar, que no es nuevo, corrígeme si me equivoco, porque el alza de precios nosotros como consumidores la estamos notando en diferentes sectores desde hace algún tiempo, pero la situación que me transmites entiendo que viene de más allá y entiendo que tampoco es una situación coyuntural, ¿no? No, que va, claro, viene de tiempo, es año tras año. Nosotros desde COA ya hace años, es que ahora es fácil, ¿no? Pero ahí está la hemeroteca. Hace años que decíamos que la alimentación no se puede dejar en manos de especuladores, que la alimentación no se puede dejar en manos de terceros países, que la alimentación tiene que ser un sector estratégico que tiene que cuidar cada país, porque
no lo tenemos en falta mientras abramos la nevera y nos encontramos que hay alimentos. Pero si eso no sucede, lo básico, lo principal del ser humano es comer, ¿vale? Entonces decíamos, pero ¿cómo podemos dejar la alimentación en manos de terceros países? Y si hay un problema energético y si hay un problema bélico, pues aquí lo tenemos ya. Por eso me refiero que la guerra de Ucrania y el problema energético que tenemos en este momento pone de manifiesto las políticas que se han hecho durante muchos años. Y la alimentación y los sectores productores hay que cuidarlos. Y hace 3 días teníamos una pandemia que parece que se nos olvidan las cosas muy rápido, cuando en cualquier pueblo de Andalucía había un taller de montar batas, de tejer, estaba todo eso produciendo, se ha desmantelado todo y hace 3 días teníamos que traer las mascarillas de China y estaban nuestros médicos liados en bolsas de basura. Es que eso no me lo estoy inventando, ¿no? Eso lo hemos visto todos, ¿no? Pues esto está pasando con la alimentación y cuando el sector se está arruinando, trabajando, nosotros, si los agricultores y ganaderos tratáramos nuestro negocio como negocio, en este momento no quedaba nadie produciendo alimentos. Lo último, Antonio, los consumidores, nosotros, ¿tenemos que hacernos a la idea de que tenemos que pagar los productos más caros o es una cuestión de reestructurar el sistema? Pues si se quiere comer, sí. Estamos viendo las alertas sanitarias que nos encontramos todos los días con productos que entran de terceros países. Aquí, con un buen criterio, se prohibieron unas prácticas de manejo en la producción de fruta, de hortalizas, de leche, de carne, y era que se prohibían fitosanitarios, se prohibían antibióticos y nosotros estamos produciendo con los estándares europeos, con una seguridad alimentaria. Si de verdad queremos comer sano y con esa seguridad, hay que entender que el comer vale dinero. Y por poner un ejemplo, que no es que yo pretenda que llegamos ahí, y yo lo que trato de mostrar es que hay que encontrar un equilibrio. En los países menos desarrollados, las personas gastan en la alimentación el 70 y el 80% de su sueldo. Aquí estábamos gastando el 12, el 14, cuando más, en la alimentación de nuestro sueldo. Y todo eso era a costa de un tejido productor que ya estamos muy, muy, muy cansados y que no podemos seguir así. Tampoco pretendo ese 70%, ¿no? Pero lo que sí está claro, que el comer tiene que valer dinero. Si quieren comer, si no el sector productor, nosotros desde COA estamos empezando a decir lo siguiente: si yo con una explotación agrario-ganadera me arruino, pues dejo de producir para afuera. Tengo la posibilidad de comer en mi casa, mi familia y mi entorno, y el resto pues que se busque la vida. ¿A eso nos queréis empujar entre todos? Pues en el camino nos vamos a encontrar. Bueno, pues Antonio Rodríguez, secretario provincial de COAG en Málaga, muchísimas gracias por atender a la llamada de Radio Televisión Marbella. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias. Bueno, panorama complicado el del campo, en función del que se explica también parte de esa subida de precios que también vemos en cuestiones como la alimentación. Yo sigo con mis invitados aquí, con Alejandro Bueno y con Dan Ortuño. Le voy a preguntar en primer lugar a Dan por la posibilidad de repercutir las alzas que están notando en los consumidores. También hemos hablado con el micrófono cerrado de eso. Y eso tampoco es que sea una opción muy viable, ¿no? Permíteme que te diga que la intervención del representante de COAG me ha dejado la sangre helada. Hay un refrán que le decimos mucho a nuestros críos, que es que con las cosas de comer no se juega. Y sí que es cierto que durante décadas hemos dado por hecho que el sector agrario y el sector ganadero estaban ahí, no daban mucha guerra, y como que llueve, las plantas crecen y las vacas crecen solas. Y es algo que posiblemente con esta crisis bélica que tenemos tan grave, sea un buen momento para que el gobierno de turno que sea, se haga un planteamiento y cree un plan, empiece a pensar en un plan de ganadería y un plan de agricultura de cara a medio y largo plazo, para hacer, entre otras cosas, lo que muy bien decía, para comer con garantías y con calidad, no lo que está pasando ahora. Y en cuanto a lo que comentabas de repercutir, pues efectivamente es muy difícil. Hablamos de los empresarios en muchas ocasiones como ese elemento peligroso, dañino, que lo único que quiere hacer es exprimir al máximo las posibilidades de ganar dinero, y yo veo a los empresarios como gente que se juega su patrimonio para sacar su empresa adelante y dar trabajo a mucha gente, ¿no?
Entonces, claro, ahora tienes que, por un lado, sí que tienes que repercutir algo, los costes, pero también tienes que beneficiar a tus trabajadores, con lo cual, en muchos casos, y conozco algunos empresarios que prácticamente han dejado de obtener beneficios, mantienen su salario y se acabó. Ese es el empresario responsable, porque la situación que estamos atravesando ahora se requiere, tanto por parte de los empresarios como por parte de los trabajadores, gente responsable que analice, que valore la gravedad de la situación para que haya fluidez en la comunicación y encontremos la mejor solución. Muy complicada, eso sí. Alejandro, ¿en qué se nota esta subida de precios en las negociaciones colectivas que tenéis ahora mismo en marcha? ¿Cómo están siendo? Pues ya comentábamos también a micrófono cerrado esto que yo planteaba... El programa lo hemos hecho a micrófono cerrado prácticamente. Sí, ahora lo estamos Tenemos que rebobinar todo ahora. Disculpa. Que planteábamos que evidentemente cuando decimos que la cesta de la compra había subido un 30%, pues yo planteaba que esa cesta de la compra había subido un 30%, pues porque efectivamente los costes que tenía la empresa los repercutía en los bienes de consumo y por lo tanto se nota en ese 30% la cesta de la compra. Si el empresario repercute ese coste en la cesta de la compra y lo repercute en los bienes de consumo y a la vez no sube los salarios, por lo tanto está manteniendo los beneficios empresariales sin trasladarlos a los trabajadores. Ese era un poco nuestro planteamiento. Ya comentaba pues que no lo repercutía íntegramente, no se podía repercutir íntegramente, que había que tener un equilibrio, pero incluso con ese equilibrio que comentábamos, lo tienen que notar con los trabajadores. El problema que estamos teniendo es que la empresa repercute esos costes, pero no les llega a través de los convenios y a través de los salarios a los trabajadores. Ese es el problema que nos encontramos, sobre todo en la mesa de negociación de los distintos convenios, pues que nos encontramos que hay empresas, como en el caso de, bueno, empresas o sectores, como el caso de hostelería, que estamos ante este verano, que han tenido unos beneficios brutales y hemos tenido a los trabajadores con una subida salarial. Es verdad que se pactó, pero se pactó porque por una responsabilidad que tuvimos de pactar unos salarios del 1%, pero ahora cuando le toca a los empresarios, que han tenido un año récord en hostelería, le toca a los empresarios poner de su parte y a las asociaciones empresariales poner de su parte en el sector de hostelería, pues nos encontramos que no ponen de su parte. Beneficios que en muchos casos se han destinado a pagar todo lo que no se ha podido pagar durante los años de pandemia que hemos tenido. Que ha habido empresas, porque claro, el trabajador tiene sus garantías, afortunadamente, tiene su desempleo, pero cuando cierras la empresa, cuando bajas la verja, ¡pum! Y llevamos 2 años que han sido dramáticos. Para muchísimas empresas han sido realmente dramáticos. Quiero decir que no es tan blanco ni tan negro en muchas ocasiones. Sí, bueno, los beneficios brutales... Bueno, también han recibido ayudas las empresas. Sí. Eso tampoco es decir, los ERTE ha sido un mecanismo para que las empresas no tengan que asumir los salarios. Hemos tenido prácticamente 2 años ayudas por parte del gobierno, es decir, que la empresa también han tenido su ayuda y los trabajadores, evidentemente, los 2 años prácticamente que han estado los trabajadores en ERTE han tenido una pérdida brutal de poder adquisitivo. Si eso lo unimos al IPC, pues tenemos aquí un cóctel que... ¿La conflictividad ha aumentado o por el momento eso no ha sido un efecto, digamos, de la subida de precios? Sí, bueno, la conflictividad evidentemente ha aumentado. O sea, tenemos un ejemplo, pues que las asociaciones de empresariales, la COE y CEPIME, que te llevamos 4 acuerdos, la ANC, que son los acuerdos nacionales que se establecen en cuanto a los salarios y a la negociación colectiva, al empleo y negociación colectiva, que son acuerdos, nosotros tenemos bloqueados la ANC porque las asociaciones empresariales no quieren hacer el 5.º acuerdo de ANC. ¿Por qué? Pues porque no se atreven a hacer un pacto. De hecho, nosotros lo que pedimos es, oiga usted, desde la ANC, si hay un pacto en el que nos sirve de referencia para las negociaciones de los convenios colectivos, pues perfecto, porque nos marca una guía y podemos sentarnos en la mesa de negociación a pedir. Tampoco se está pidiendo nada del otro mundo. Es decir, con un IPC que lo tenemos en un 7,3, lo que se pide es que en 3 años más o menos haya subido salarial en torno al 8% en 3 años. Por tanto, tampoco estamos pidiendo una cosa, es decir, una subida salarial
en 3 años de alrededor de un 8%, entiendo que una subida aceptable para los empresarios, pues ni eso estamos consiguiendo. Es decir, las asociaciones empresariales no se ponen de acuerdo, no quieren hacer un pacto para, digamos, establecerlo pues como referencia al resto de España. Para los dos, no sé qué panorama vislumbráis para el próximo año, para 2023. Lo he preguntado antes a Coag. No sé si creéis que esto ha venido para quedarse o es coyuntural, es una cuestión coyuntural. No sé si manejáis expectativas para ese 2023. De momento el conflicto sigue. Hay medidas que pueden paliar en cierto modo el tema de los costes energéticos, pero son medidas pensadas a medio plazo y largo plazo. Yo creo que tenemos que empezar a sentarnos para administrar un periodo de crisis de cierta duración. Y ahí sí que lo que comentábamos también antes, ahí sí que el diálogo es la única. Diálogo, transparencia y buena voluntad por parte de todas las partes, porque esto, lamentablemente, a esto le queda un ratito. Es decir, el alza de precios, que por cierto tampoco es una cuestión específica de España, pero la sensación que da es que ha venido para quedarse. ¿Tenéis esa misma sensación en Comisiones Obreras? Bueno, sabes que también es verdad que el discurso en general es un discurso pesimista. Nosotros realmente no somos tan pesimistas cuando veamos la situación, es decir, habrá que estar en cada momento. Es cierto que hablamos ya de recesión, hablamos de un panorama negro para 2023, parece que la recesión la tenemos ahí y tal. Bueno, habrá que andar con cautela cuando vamos a estar en lo que nos toque en cada momento. Si en 2023 efectivamente tenemos una recesión y tenemos un problema, bueno, pues estaremos en eso, pero tampoco podemos anticipar. Y ahora mismo lo que tenemos es lo que tenemos. Yo hablo de prever más que de anticipar. Bueno, es hacer planes no pesimistas, pero sí realistas. Si de repente la situación cambia y va mejor, pues bendito sea Dios. Pero como tú has comentado muy bien, venimos de 2 años tremendos para todos, que venían después de una crisis que apenas acabamos de superar, que nos dejó crujidos al sector privado, al público, a todos los países, y ahora estamos en este tema bélico. Bueno, vamos a ser optimistas, pero vamos haciendo planes. Bueno, decíamos también antes, es verdad que hemos hecho medio programa fuera del micro, pero decíamos antes que esto lo estamos viviendo con una situación en la que el mercado laboral todavía no ha dado un paso atrás definitivo. No sé si en eso también las previsiones para 2023, si tenéis la sensación de que el mercado laboral se puede resentir en ese 2023, visto como lo veis desde vuestro punto de vista, o si creéis que eso está más o menos estable. Bueno, esto es la teoría de los vasos comunicantes. Aquí vivimos fundamentalmente de turismo y de restauración, hostelería. Hemos visto una cuestión que se ha manifestado en todos los establecimientos, que ha sido que de repente no había profesionales. ¿Por qué no había profesionales? Y mi compañero posiblemente, Alejandro posiblemente me dé la razón, porque gran parte del personal de hostelería era extranjero, que debido a la pandemia retornaron a sus países. Entonces, ¿eso qué va a generar para el próximo año? Posiblemente que se recomponga y en el próximo verano haya mejores cifras. No sé si está de acuerdo. Yo he visto a Alejandro que no sé si está de acuerdo. Es verdad, el tema del verano, del famoso que no se encontraban los trabajadores para el sector de la hostelería, ahí nosotros sí que entendemos que uno de los factores, o quizá el factor fundamental, pues no se ha encontrado, es porque muchas empresas no aplican el convenio colectivo de hostelería, no pagan los salarios de hostelería. Influyen muchos factores, pero principalmente las empresas no pagan el convenio colectivo de hostelería. Es decir, no solo no pagan, sino que no respetan los descansos semanales, se trabajan muchas más horas de las que el convenio establece. Entonces, claro, los trabajadores, hay mucha dificultad para encontrar trabajadores, porque los trabajadores prácticamente en hostelería, y lo sabemos los que estamos aquí, pues que el trabajo en hostelería es, pues mínimo se trabaja 10, 12 horas, los salarios lo pagan de aquella manera. Claro, ahí está la dificultad de encontrar trabajadores. Luego, por otro lado, la conciliación familiar. Si un trabajador trabaja de media en hostelería, que ya digo, el convenio no lo recoge, 10, 12 horas, pues es imposible. Por lo tanto, la dificultad. Habrá razones que no sea, habrá otras razones que no sea solo el cumplimiento del convenio, pero la fundamental es el cumplimiento del convenio. Las empresas de hostelería
no cumplen con el convenio, sobre donde hay representación legal, donde tenemos comités de empresas que son fuertes, que pueden exigir el cumplimiento de los convenios, pero hay muchas empresas que todos sabemos, pues que no. Entonces, claro, la dificultad de encontrar trabajadores, pues prácticamente es difícil por eso. Bueno, eso es como todos los mantras, quiero decir que hay dentro del colectivo empresarial de la hostelería, efectivamente, hay gente que se salta la norma, pero te aseguro que la mayoría es gente que cumple, que paga según convenio, que procura que haya una armonización con tu vida familiar, pero es que literalmente no había gente. No había gente. Y yo tengo una parte en un establecimiento de hostelería aquí que evidentemente cumplimos a rajatabla absolutamente todo. No, había personal. Claro, la hostelería durante muchos años ha sido denostada, profesionalmente denostada y olvidada. Quiero decir que un camarero no es un chaval, con perdón, que echa unas cañas, no. No un se ha camarero trabajado en la formación. es un profesional, o debe ser un profesional. Y eso, al igual que el tema del campo, durante muchos años se ha menospreciado. Falta una formación profesional de hostelería, pero no de director de hotel, que está muy bien, como Le Roche, que es una escuela de nivel internacional. No. Un camarero, un cocinero, formado. Es un profesional, tiene que estar formado. Entonces, bueno, es así. Creo que esta crisis, como para otras tantas cosas, servirá para reflexionar sobre eso, para aprender y mejorar profesionalmente. Bueno, pues nos vamos a quedar con eso, porque el tema da para mucho. Seguro que podríamos seguir hablando de muchísimas cosas. Nos quedamos sin tiempo. Dan, Alejandro, a los dos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Un placer, muchas gracias. A ti, un placer, gracias. Y a todos ustedes también, muchísimas gracias por estar con nosotros una semana más aquí en La Tertulia. La semana que viene volvemos con más temas, así que no se marchen y hasta entonces, como siempre les decimos, quédense en la mejor compañía, en la nuestra, en la de Radio Televisión Marbella. Hasta la próxima.